Voy a apretar para grabar. De paso los otros chicos lo ven cuando pueden. Bueno, Marcos, te cuento. Ah, se va sumando Agustín. Perfecto. Hola, hola, bienvenidos. Bien. A ver, esperamos un segundo. Hola, Agustín. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, Agustín. Bueno, a ver, les cuento y de paso les va a servir para todos. Está el espacio de la materia. En el espacio de la materia van a encontrar las clases que se corresponden con el texto de estudio. O sea que tenemos clases donde se desarrollan las situaciones profesionales del texto. Este tipo de modalidad, como ya lo sabrán ustedes, modalidad a distancia, tiene su espacio virtual donde están las clases desarrolladas, donde le indican los contenidos donde tienen que ver, y de manera adicional tenemos nuestros encuentros por Zoom, donde puedo sacarle las dudas, donde podemos plantear algún problema, alguna cosa que no se entienda, entonces lo desarrollamos en nuestro encuentro por Zoom. Los encuentros por Zoom no tienen un día y horario determinado, ¿sí? No se corresponden generalmente con la tutoría, porque los encuentros por Zoom en realidad son como para sacar las dudas de lo que haya quedado de los temas que van viendo, ¿sí? Entonces, ustedes van viendo los temas de la materia que les corresponde, van resolviendo las actividades y ya lo que no se entiende, grupo de WhatsApp. La idea del grupo de WhatsApp es estar más conectados, más comunicados y que yo pueda darme cuenta a ver cómo vamos avanzando con esto. Por supuesto que si se arma un cuello de botella y algún problema extra, nos juntamos y los resolvemos con la idea de ir presentando los trabajos prácticos en tiempo y en forma. Como habrán visto, el texto tiene como dos partes bien distinguidas. Una primera parte que se corresponde con la lógica en realidad, porque hablamos mucho de operaciones lógicas, hablamos de conjuntos, hablamos de relaciones que existen entre los elementos del conjunto. Entonces, esto es todo lo que corresponde a la primera parte, hasta lo que incluye propiedades. Hay específicamente un trabajo práctico que corresponde justamente con estas relaciones y operaciones y después avanzamos sobre la segunda parte. A mí me encantaría que podamos ver profundamente lo que son relaciones y operaciones para luego poder avanzar un poco más confiados, ¿no? Yo cuando veo acá en las actividades, a ver acá, por acá, bien, hemos visto todo, yo estoy mirando acá. Nuestra clase número 2, porque la clase número 1 es toda la presentación, lo que ustedes tienen que ver y que corresponde a la materia y tienen que verlo sí o sí, incluido el cronograma de cursado. El cronograma de cursado tiene fechas que son límites de presentación para los trabajos prácticos. Puede suceder que no lleguemos con algún trabajo por una u otra causa, todo puede suceder, lo podemos charlar, pero tienen que tener bien en claro cuándo comienza la materia y cuándo termina la materia para que no se les amontone el contenido. Eso van a tener que manejarlo ustedes. En cuanto a la clase número 2, como para ir guiándonos, es pura y exclusivamente teoría general de conjuntos y la lógica de clase, como dice el título, y lo que está incluido ahí está específicamente detallado en el texto. Ese texto, como lo escribí yo, va a estar cualquier duda, me lo preguntan y yo se los cuento, no lo escribió otro profe. Entonces, lo que hago es una introducción de esa teoría y esta clase número 2 específicamente no tiene un trabajo práctico para presentar. Recién el trabajo práctico número 1 es el que corresponde a la clase número 3, donde ya vemos eh, operaciones y relaciones. Déjenme que lo abra, así más o menos les puedo contar, porque la verdad que no me acuerdo. A ver. Ah, bien. Son operaciones lógicas teniendo en cuenta lo que está en el texto. Por ahí, a ver, para que nos ubiquemos y quedamos mejor. Todo lo que es la primera parte de teoría general de conjunto, hablamos de las relaciones en sí. Si entendemos por relaciones, según lo que dice el texto, vamos a hablar un poco de inclusión, igualdad, desigualdad, el conjunto vacío, la pertenencia. Esas son relaciones. Entonces podemos jugar un poco para ver si un elemento pertenece a otro conjunto, para saber si algo está incluido o no dentro de otro conjunto. La inclusión y la pertenencia es como que eso nos puede hacer ruido porque no vamos a tener por ahí muy claro qué es inclusión, qué es pertenencia. Pero sí les puedo tirar un tip, por ejemplo, para esta primera parte y para todos, para cuando vean el video, es la inclusión siempre implica la participación de conjuntos.
¿Mm? Si no hay conjuntos, no puede haber inclusión. Entonces, cuando vea, les muestro ya que tengo pizarrita, cuando vea, por ejemplo, a ver, tengo un conjunto A que tiene como elemento a uno, 2 y 3. Y tengo un conjunto B que tiene a uno y a 2. Y cuando hablamos de relación, hablamos específicamente de la participación de conjuntos. O sea que la simbología de la inclusión, que muchos dirán es como una letra C, diríamos B está incluido en A. Y si esta es una pregunta, podría preguntarle, chicos, ¿B está incluido en A? ¿Y qué significa eso? Si vamos a la definición de inclusión, podríamos decir, podríamos preguntarnos, che, ¿todos los elementos de este conjunto B están metidos en A? Si todos los elementos de B están metidos en A, entonces la inclusión es verdadera. Si todos los elementos de B no están en A o faltaría alguno que esté, entonces no sería inclusión. La inclusión está definida como que todos los elementos, en este caso del conjunto B, tienen que estar metidos en A. En cambio, la pertenencia apunta específicamente a un elemento. Entonces yo podría decirle, chicos, uno pertenece a, según la teoría, la pertenencia, además de tener varias líneas de definiciones, la pertenencia está relacionada con lo veo o no lo veo. Si yo miro el conjunto A, podría preguntarle, ¿lo ven al uno? Si lo ven al uno es porque pertenece. Si lo ven a 2 es porque 2 pertenece. Ahora, si preguntase uno está incluido en A, entonces el asunto sería distinto, porque valiéndome de lo que les contaba, este uno no es ningún conjunto, no es un elemento de un conjunto, y cuando se analiza la inclusión, no se pueden analizar elementos solos, se tienen que analizar elementos de conjuntos, como en este caso. En este caso está solito. Entonces, está bueno profundizar en la teoría de la pertenencia y de la inclusión. Lo más importante de todo es saber para qué vemos esto, ¿no? Porque más allá de que una materia que tiene una mezcla de lógica, matemática y un poco de probabilidades también, mezclado con algo de álgebra, por eso es matemática aplicada, tiene un poco de todo, lo importante es saber para qué me sirve. Y lo más importante acá es, además de saber para qué me sirve, es cómo lo aplico. ¿Mm? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Todo lo que es parte de la lógica de conjuntos, de elementos, junto con la teoría, nos muestra lo que son operaciones lógicas. Y cuando hablamos de operaciones lógicas, hablamos directamente de el manejo de datos. Y generalmente nosotros manejamos grandes volúmenes de datos, ya sea para, por ejemplo, a ver, vamos a listar los primeros jugadores de un determinado juego. ¿Quiénes son los ganadores de un determinado juego? ¿Cuáles son los primeros personajes de un determinado juego? O de repente algo más simple, a ver, tráeme la lista de los primeros clientes que se registraron. Y si son muchos los clientes, miles y miles, bueno, el manejo de datos va a hacer que me traigan los primeros clientes que ingresaron o que ganaron. Y cuando hablamos de elementos, chicos, hablamos siempre de elementos que pertenecen a conjuntos definidos. No hay nada en el universo que no forme parte de un conjunto determinado. Entonces, todo este amontonamiento que les hice de definiciones y de conceptos que por ahí dirán, ¿qué me quiere decir el profe? Implica la primera parte de la materia. Poder leer de a poco la lógica de los conjuntos, de los elementos de los conjuntos, poder conocer de manera ordenada lo que son las relaciones, inclusión, igualdad, desigualdad, conjunto vacío, pertenencia, que son las relaciones, y por otro lado, conocer las operaciones que se suceden a partir de esas relaciones, que son la unión, la intersección, la negación, la diferencia. Son esas cuatro básicamente, o el complemento. Y con eso podemos practicar y obtener un montón de resultados porque gracias a esas operaciones o relaciones puedo tener en mis manos los datos que quiere y que necesite en el momento que lo necesite, simplemente manejando una base de datos.
y usando los operadores lógicos que corresponden, puedo traer la información que quiera. Estamos hablando de línea de programación, ¿no? Líneas específicas, por ejemplo, yo no sé si alguno manejará SQL, pero sabrá que cuando manejamos SQL para manejar datos, necesariamente necesitamos operadores lógicos. Y estos son operadores lógicos y estos son relaciones lógicas. Entonces, esto es la primera parte, la introducción de la matemática aplicada desde la lógica, el uso de los operadores, de las relaciones, y luego empezaremos a hablar de lo que son las propiedades. Entonces, yo los invito como primera parte de la materia a profundizar sobre lo que son relaciones y luego sobre lo que son operaciones. Lo que puedo hacer es proponer, para ayudarlos, pasarles alguna actividad práctica extra o algún videíto si les hace falta eh, para que les quede más claro algún concepto, alguna cosa que no quede del todo clarísima y que esté en el texto. Entonces, desde ese lado los puedo acompañar y encontrarnos, por supuesto, en Zoom. Este horario específicamente, somos poquitos y generalmente este horario hay muchos que trabajan, que no pueden, que es el horario de tutoría que en realidad uno elige, pero que no necesariamente tiene que coincidir y que cuando nos encontramos por ahí, más allá de grabar la clase, hay muchos que pueden, otros que no, y sucede esto. La idea por ahí estaría juntarnos, qué sé yo, un sábado a la nochecita, un viernes a la nochecita, un sábado a la mañana, entonces para que esté la mayoría. De todas maneras, eso lo manejamos en el grupo y cuando necesiten nos juntamos. Y después de haber hablado un montón, cuéntenme ustedes si tienen alguna duda o qué dudas aparecen. Está bien. Con el tema del horario, bueno, después vemos que estaría bueno hacer una votación. A lo mejor el resto de chicos no pueden ahora o pueden más tarde. Así que bueno, Ujú, después lo veremos con el resto de chicos. ujú, Y bueno, yo ya tenía una duda que no sé si es más avanzada o no sé. ujú, Eh, es lo del dominio de individuos, ujú. que cuando hacía la autoevaluación no lo entendía Bien, y me quedé trabado ahí. eso No sé también, si... eso también es importante. Vos fíjate que el dominio de individuo tiene un montón de líneas relacionadas con las definiciones, con los conceptos, pero el dominio de individuo básicamente es el conjunto que a mí me interesa analizar. Por ejemplo, si vos vas a crear un videojuego de bélico, un videojuego bélico, y definís los elementos que van a participar en tu videojuego, por ejemplo, definís, a ver, voy a tener tantos personajes, tantos elementos. No podés incorporar otros elementos que no tienen que ver con las características del resto de los elementos. Tu dominio de individuo van a ser todos los elementos definidos y que a vos te interesa usar, investigar, utilizar. Ese es básicamente tu dominio de individuo y es súper importante definirlo porque si no, uno tiende a armar un proyecto sobre algo y se va por las ramas y empieza, por ejemplo, vamos con un juego bélico. Tengo determinados modelos de ametralladora, de pistola, de fuego, qué sé yo, de fortalezas y qué sé yo, todo lo que implica un juego bélico. No podés poner un honguito con heladito. Esos son elementos que no pertenecen a tu conjunto dominio de individuo. Entonces se entiende que ese conjunto dominio de individuo va a tener todos los elementos que a vos te interesa analizar. Si lo quieres ver de manera matemática, te lo muestro así. Si me baso en estos dos conjuntos, el dominio de individuo que involucraría estos dos conjuntos sería un conjunto más grande, llámese de manera estandarizada B y antes se le decía T, pero podés encontrar textos donde lo llamen también T. O sea que todo conjunto que vos veas con la letra B corta o T, mm, el universal es más amplio, Agustín, porque vos decís un conjunto universal y vos podrías hablar de honguitos, de heladitos, más allá de los elementos del juego bélico. En cambio, el dominio de individuo es como si fuera, podríamos interpretarlo así, sí, Agustín, podríamos decir, es como si fuera el conjunto universal, pero que va a tener lo que a vos te interesa que tenga. ¿M? Eso está bueno definirlo antes de armar el proyecto. A ver, yo quiero hacer, por ejemplo, repito, este juego bélico, no me puedo ir por las ramas. Entonces,
Los elementos que van a formar parte de ese juego tienen que estar claros y definidos. No me puedo meter con otras cosas, porque si no ese proyecto nunca se va a terminar. Y es lo que generalmente sucede. Uno empieza a armar un proyecto y después se va por las ramas, empieza a inventar cosas, que está bueno, pero por ahí cuando uno agrega muchas cosas que no tenía pensado de antemano, no lo terminas más. Entonces, como les decía, este conjunto dominio de individuo va a ser un conjunto más grande que va a tener los elementos que a mí me interesan. Este conjunto particularmente tiene una letra que se identifica acá y en la China, B. Ese conjunto B es mi dominio de individuo y como les decía, también puede aparecer con la letra T. Hay libros viejos que todavía lo tienen. Entonces, si yo tengo que identificar los elementos que forman parte de este conjunto, miro y digo, ah, bien, el uno, el 2 y el 3. ¿Y por qué el uno, el 2 y el 3? Porque este conjunto dominio de individuos tiene todos los elementos que estos dos conjuntos están utilizando. Si por el contrario yo definiera valores que van desde el 0 al 9, podría utilizar conjuntos, por ejemplo, bases distintas de personajes y de juegos, ¿m? Bélico, vamos a lo mismo, pero que incluya todos los personajes y elementos que yo ya definí. A partir de esos personajes de juego que yo definí, puedo armar etapas distintas de juego, pero usando esos elementos previamente definidos. No puedo inventar uno nuevo a lo largo del proceso de mi proyecto. ¿Mm? Si yo inventé, por ejemplo, el personaje 0, 1, 2, 3, 4, 9, ya está definido del 0 al 9, todos los grupos o todas las etapas o los pasos de ese juego, va a tener que usar o van a tener que usar todos los elementos previamente definidos. No puede haber nada que no esté definido previamente. Si acá aparece un personaje con el número 11 o llámese 11, no pertenece al dominio del individuo, no lo puedo involucrar, no puede formar parte del equipo, está fuera. O modifico la definición del grupo de elementos de mi dominio de individuo o directamente este 11 no participa. ¿Y por qué? Y porque está definido hasta 9 nada más. No sé si quedó un poco más claro. Sí, sí, me quedó bastante más claro. Lo mismo, ponerle un conjunto dominio de individuos podría ser las letras del alfabeto. Vos Sí, con las letras del alfabeto podés armarte las palabras que vos quieras, pero tu dominio de individuo va a ser de la A a la Z. Si vos le clavas un uno en algún conjunto, estás en el horno. Ese elemento no va a estar definido porque tu dominio eran las letras del alfabeto. claro. ¿Mm? Está bueno para la definición de elementos o proyectos, cuando uno va a generar nuevos proyectos. No sé si ya tuvieron historias de los videojuegos. Sí, en primer semestre. Bueno, no sé si vieron por ahí el armado de proyectos, el armado más allá de la historia de los videojuegos, el armado paso uno, paso 2 de los proyectos. Sí, lo estamos viendo más ahora con laboratorio también. Ah, bien, bien, bien. Pero uno para poder armar un proyecto basa ese proyecto en una historia previa. Yo Mm, quiero hacer tal cosa. Analizás y vas definiendo elementos. Esa definición de elementos lógicamente implica esto, claro, ni más ni menos. Y de ahí en más, cuando vos lo tenés definido, ya podés usar todo lo que son operaciones lógicas para obtener resultados. Por ejemplo, supongamos que tenemos identificado un jugador X. Ese jugador X pasó del nivel 1 al nivel 2 al nivel 3. El resto no lo hizo. El jugador Y hizo el nivel 1, el nivel 2 y detrás de él como 800 más. Si vos manejás los datos de ese juego específicamente, me podés traer la lista de los jugadores que llegaron al nivel 2, de los que llegaron al nivel 3, específicamente cómo, usando operaciones lógicas. Entonces, por eso es importante usar y conocer estas operaciones lógicas para manejar grandes volúmenes de datos. No solamente para simulaciones virtuales, sino todo lo que es datos como inteligencia artificial, incluida la robótica, todo es manejo de datos y manejo de base de datos también. Hola, ¿se fueron? estamos bien ahora. Bien, Estamos entonces, a escuchando. ver, tienen una actividad práctica que está buena. A ver, yo les voy a mostrar, creo que la tengo acá. ¿Están viendo?
Sí, Bien, por ejemplo, dice, teniendo los siguientes conjuntos. Ah, mira vos, acá le sí, clavé un... justamente. Exactamente, yo que decía que ya no se usa. Para que lo saque. Uy, dame un segundito. Disculpen, disculpen. A ver, comparto acá, vamos con esta actividad. Ay, se volvió a salir, a ver, dame un segundo. No, acá. Ahora sí. Ahí está. No sé qué hago que se sale la hojita. Ahí está, ahora sí. Vamos con esto. Definido mi dominio de individuo con la letra T, feo, feo, pero bueno, se puede ver todavía. Y vos fíjate que si este dominio de individuo tiene definido a R1, R2, R3, 4 y 5 como elementos partes de ese conjunto grande, estos conjuntos chiquititos que están acá, que después van a operar, se van a relacionar y todo lo que vos quieras hacer con estos conjuntos pequeños, tienen que tener los elementos que ya están definidos acá en este conjunto T. Una vez que eso está hecho, después podés hacer las operaciones que vos quieras. Fíjate lo que pasa acá. Encuentra los siguientes conjuntos y liste de la tabla los registros resultantes. Bien, todos estos son R1 y R2, son los registros resultantes. Acá tengo A negado. Ese A negado es complemento de A. Entonces acá vamos a poner que ese A negado, yo lo pongo como para que se guíen, ¿eh? Complemento de A. Ese complemento de A no es nada más ni nada menos, estoy haciendo lío con las operaciones acá, pero bueno. Ese complemento de A no es nada más ni nada menos que un A negado. Si es A negado, o sea, no A, eso implica mostrarme todo menos lo que tiene A. Entonces, si yo miro este conjunto y digo, todo lo que está acá, no. Todo lo que no está acá, sí. ¿Y qué es lo que no está en A? Para poder definir ese complemento de A, necesito mi dominio de individuo. ¿Qué es lo que no está en A? De R3 a R5. Perfecto. Entonces el complemento de A sería R3 punto, R4 punto, R5. ¿Listo? Ese vendría a ser mi complemento de A. Lo voy a poner acá abajo. Bien, ¿qué sigue acá? Intersección, porque como toda operación matemática, aunque sea lógica, se hace por partes. Entonces decimos, si tengo R3, R4, R5 como resultado de este complemento, le pongo en celestito, acá está el resultado de este. Soy bastante hincha con los colores, así que disculpen un poco fosforescente así. Intersección, otra vez. Complemento de B. Ah, bien. Ahora quiere todo menos lo que tiene B. ¿Y cuál será todo menos lo que tiene B? R1, R4 y R5. R1, R4, R5. ¿Listo? Ahora miro y digo, perfecto, acá lo vamos a dejar en verde para que identifiquemos. Este símbolo es un operador lógico, es la intersección. ¿M? Es esa I de nuestro lenguaje natural. Por ejemplo, fíjese acá esta oración. Encuentre los siguientes conjuntos y liste la tabla de los registros. Es una comparación por ahí pava, pero fíjense lo que sucede. Ese I que está acá, que es de nuestro lenguaje natural, si yo lo transformo a lógica, es este símbolo. Este símbolo que está acá significa ese I que les mostré aquí. Es exactamente lo mismo, nada más que son diferentes formas de representar una misma letra, en este caso, que es la I.
La intersección implica la combinación de datos. La combinación, los elementos comunes entre esto que está en celeste y esto que está en verde. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la combinación de ellos o cuáles son los elementos resultantes de esa combinación? ¿Cuáles serían los elementos Agu- iguales? Agustín puso en el chat R4 y R5. Pero sí, R4 y R5. ¿Listo? Ese es el resultado de la intersección, ni más ni menos. Y eso es una operación lógica. Entonces así vamos conociendo lo que son las relaciones y lo que son las operaciones, como en este caso la intersección. La intersección siempre implica la combinación. Y de esa manera podemos ir resolviendo cada uno de los ejercicios. En este caso tenemos que hacer la intersección primero, después Sí, complementarla, y así sucesivamente con cada uno de ellos para ir entrando en calor, digamos, con las operaciones lógicas. ¿Mm? Lo sí, ahí mismo entendí. pasa acá. Lo mismo pasa acá. Yo tengo definido estos conjuntos A, B, C, bla, 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 y acá no necesito un conjunto dominio de individuos, por eso no lo tengo. No lo necesito porque básicamente lo que quiero obtener no son relaciones, sino operaciones. Por ejemplo, la A me dice cuál es la intersección de A y B. ¿Cuáles son los elementos comunes? ¿Qué les parece a ustedes? Uno. Uno. Uno a seca, no el subconjunto que tiene a uno, sino uno a seca. Y lo mismo sucede con esta intersección de acá, los elementos comunes. Por ahí lo que trae lío es esto de que parecen, son pareciditos, tienen uno de una forma, uno dentro del otro. Entonces es como que por ahí uno se confunde. Pero despacio, tranqui, los invito a hacerlos. Y fíjense acá qué es lo que les decía de un principio. Punto A, estos ya son relaciones. ¿Y por qué son relaciones? Porque fíjense que les decía, relaciones, y esto está en el libro, relaciones, nada más que se lo hago cortito. ¿Qué tengo? Inclusión, igualdad, desigualdad, conjunto vacío, pertenencia o membresía. Y cuando hablamos de, lo voy a poner acá como título, operaciones, si hablamos de operaciones, lo que vamos a tener va a ser intersección, unión, diferencia, complemento. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos tener bien en claro. Si eso está claro, ya está. Entonces las podemos identificar. Entonces, fíjate vos que lo que nosotros hicimos recién fueron operaciones. Por eso hablamos de intersección, unión, diferencia. Eso son operaciones. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Esto son relaciones. No tiene que ver con lo anterior. Entonces, primero es distinguirlo y después hacer las operaciones. Y si tengo que preguntar, a ver, che, si tengo, a ver, chucu, chucu, a partir de estos conjuntos, dice, porque este es el punto 2. A pertenece a B. La pregunta es si A pertenece a B. Entonces miro A. ¿Será que A pertenece a B? Sí, Miro A. Acá está A en verde. Y acá la pregunta es, A pertenece a B. Recién les contaba que cuando hablamos de pertenencia, la pertenencia está ligada directamente al lo estoy viendo. A pertenece a B. ¿Será? ¿Estoy viendo a A en B? Miro y digo, ¿veo aquí a A? O acá, perdón, en B. ¿Lo veo a A? Literalmente, ¿lo estoy viendo? sí. No lo veo, pues yo veo uno y veo un conjunto que tiene a otro uno. Ah, No tiene que estar estoy viendo directamente en la letra. literalmente a... Yo para que Ah, pertenezca tiene que estar así. está bien, Fíjate está que bien. eso significa la pertenencia. Si no lo veo específicamente, no está. Fíjense otro.
acá. B pertenece a E. B pertenece a E. Voy a B. B, B, B. Acá está B. B que pertenece a E. En E. ¿Era E? Sí. En E. ¿Está B? Y no, No. Puede tener los elementos de B, porque que B claro. tenga uno y al subconjunto uno, que son estos, esa es otra cosa. Pero literalmente está la letra B en E, Claro. No, no está. lo tengo que ver. Ujú, Tiene que estar definido. Porque este conjunto acá adentro se puede llamar Pepito si quiere. claro. Pero tiene que estar B adentro, lo tengo que ver. Entonces es más fácil la pertenencia, es más práctica, lo veo, no lo veo, lo veo, no lo veo. En cambio, en la inclusión es otra cosa. Fíjense que la inclusión habla de elementos y la pregunta acá es, ¿los elementos de este, que es A, está incluido en B? ¿Están en B? ¿Mm? Pero antes de cualquier cosa, cuando hablamos de esto que está en amarillo, que es la inclusión, lo primero es fijarnos si son conjuntos, si ambos son conjuntos. En este caso, A y B son conjuntos, entonces sí podemos hablar de inclusión. ¿Y será que A está metido en B o que todos los elementos de A están en B? Veamos. Todos los elementos de A. ¿Cuáles son los elementos de A? Uno. ¿Está en B? ¿Lo puedo ver en B? Sí, Sí, entonces sí está incluido. Pero hablamos de conjuntos, elementos de conjuntos, ¿sí? Entonces, vamos avanzando con eso y definamos estas operaciones lógicas para seguir avanzando con otros temas. Pero es súper importante hablar de relaciones y de operaciones. Espero que esta explicación de relaciones y de operaciones les haya quedado un poco más clara por lo menos. Y si no, haremos otro videíto u otro encuentro y lo solucionamos. Pero básicamente de eso se trata la primera parte. Voy a dejar de compartir y veo acá lo que tengo de las clases. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, denme un segundo. Acá estaba. Chucu, chucu. Quería ver esto. Sí, la clase 2, la clase 3, la clase 4 es lo mismo, es lo mismo. Y el único trabajo práctico que hay es el trabajo práctico uno que les estoy mostrando ahora. Entonces, ¿qué tenemos? Con ver operaciones y relaciones tenemos 4 clases hechas. Y presentado el trabajo práctico uno empezamos con la quinta clase y ya empezamos a ver propiedades que ahí sí seguro nos vamos a tener que encontrar, porque no vamos a armar cada despelote, así que seguro que no encontramos cuando hablemos de propiedades. ¿M? Pero clase uno que es presentación, clase 2 3 y clase 4 estas tres últimas clases, 2 3 4 implican más o menos lo mismo que son en las primeras situaciones del libro, donde hablamos de relaciones y de operaciones. Entonces, los invito obligadamente, por supuesto, a hacer las actividades prácticas y a mirar lo del libro, a mirar lo del libro. Y sí, por supuesto, veamos una hora para encontrarnos. Si nos podemos encontrar ahora, por ejemplo, los que pueden y los que no, bueno, ven la clase grabada o las preguntas grabadas, está todo ok. Si encontramos otro horario para que se sume más gente y sacarse las dudas, porque por ahí está bueno sacarnos las dudas en vivo y en directo. Si no se puede, tenemos el grupo de WhatsApp. Usemos el grupo de WhatsApp para hacer las preguntas, porque por ahí yo estoy todo el día dando clases, salvo los horarios que me corresponden a la tutoría, pero por ahí se juntan a trabajar o se sientan a estudiar y no entienden algo, lo ponen en el grupo de WhatsApp para que cualquiera, aunque no sea yo, les pegue una ayudadita o una empujadita para poder seguir avanzando con los temas, que se saquen las dudas. La idea es trabajar así juntitos en equipo y que podamos avanzar todos juntos. La materia es cortita, es bimestral. Cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar con el parcial encima. Entonces, nos saquemos esta actividad rápido de encima, mirando las operaciones y las relaciones. Y si necesitan un video extra, se los armo. Pero yo necesito que me digan cuáles son los ejercicios que traen complicaciones, porque por ahí explicar de entrada todo de nuevo, al final se hace un video largo y no es específica
para sacar, no es específico, para sacar la duda de algo que no haya quedado claro. ¿Sí? Genial, profe. Bien, no sé si le saqué un poco de duda. No, sí, a mí me sirvió un montón. Perfecto, Venía medio perdido. perfecto. Entonces, recordemos, esto que hablamos es clase 2, 3 y 4 incluidas. Que están en las primeras situaciones. Si hacemos la actividad práctica, tenemos en el bolsillo esas clases que nos van a servir después para analizar las propiedades, que después nos encontraremos y les contaré las propiedades sin meternos con tanta teoría. Que está bueno la teoría, yo no les voy a decir que no. Está bueno la teoría, pero por ahí, me imagino, porque me pasa a mí, una explicación cortita de algo te sintetiza todo lo que tenés y después reforzas contenido leyendo vos solito en tu casa el texto. Así que una encontradita de tanto en tanto en Zoom con la profe no va a venir mal, Sí, ¿no? está bien. Sí, sí, sirve un Bueno, chicos, montón. perfecto, perfecto, chicos. Lo que necesiten preguntar, tienen la pregunta en el grupo y seguramente se va a ir sumando más gente. Y bueno, vemos a ver por ahí, mandarme mail lo hago en el horario de tutoría. ¿Ve? Tenemos 2 veces a la semana. Esos 2 días a la semana que tengo horarios con ustedes son los horarios que miro los mensajes de las tutorías. En cambio, si lo escriben por WhatsApp, yo les puedo contestar en cualquier hora o alguien puede ayudar en cualquier momento. Es como más rápido. ¿Mm? Ah, ok. Bien, entonces no se enojen por ahí cuando no contesto al toque los mails, porque no abro los mails todo el día, sino en el horario que me corresponde de su materia. En cambio, WhatsApp me hace clean y tengo que, lo veo, lo veo. ¿Estamos? Bueno, chicos, espero que les haya ayudado y avancemos con esto. Cualquier duda, pregunta. Agustín, Bueno. perfecto, Agustín escribe. Listo. La próxima prendan la cámara, porque yo me chuda solamente solita, no, ¿eh? Así que la próxima ustedes prenden la cámara también. Dale, dale, la Un próxima lo gusto, pongo. chicos. No, gracias, profe. Chao, chao.